Un saludo muy especial para todos. En esta oportunidad queremos hablarles del contenido de un decreto muy importante para el sector de la construcción y para el sector del ordenamiento territorial, que fue el recientemente expedido decreto 1783 de 2021. Como todos ustedes saben, pues este es un decreto reglamentario de la Ley 388 de 1997 que modificó el Decreto Único Reglamentario 1077 del año 2015 en materia fundamentalmente de licencias urbanísticas y de ordenamiento territorial. Es quizás un decreto de avanzada en términos de logros alrededor de elementos sobre los cuales se obtiene mayor seguridad jurídica en estos sectores. Por eso vale la pena conocer qué decisiones fundamentales se tomaron en ese decreto. El primero es un tema muy importante que siempre ha sido una gran preocupación en el sector, que es el lenguaje, las definiciones, la forma como se unifique las expresiones urbanísticas a lo largo y ancho del país para que sea un lenguaje uniforme para los planes de ordenamiento territorial, para sus decretos reglamentarios, para los planes parciales y por supuesto para las licencias urbanísticas. Entonces, un primer tema fundamental fue la definición que se hizo sobre área o predio urbanizado. Esta es una definición pues, que ya existía en el decreto 1077, sin embargo fue complementada un poquito teniendo en cuenta la realidad de los antecedentes que habían surgido en la aplicación de esta definición. En esta definición se agregó un concepto muy importante y es que entender área o predio urbanizado significa no solamente que haya sido un suelo respecto del cual se culminaron sus obras de infraestructura en materia de redes, de vías, de parques y de equipamientos que por supuesto se encontraban definidas en la licencia urbanística y que se haya hecho entrega material a las autoridades competentes de ellas, sino que se incluye un elemento sustancial que había sido perdido de vista en la definición original, y es aquellos casos donde algunas de las obligaciones urbanísticas, algunas de las cargas, se debían cumplir a través de los mecanismos de compensación. Entonces, para estos efectos, ese hecho es recogido por la definición y se incorpora que además se prueba el que un predio es urbanizado si se acredita la realización de la compensación de las obligaciones por otros mecanismos debidamente autorizados por la autoridad competente. Entonces, este es un avance muy importante porque permite generar seguridad jurídica en aquellos casos en donde las cesiones se compensan en dinero, pero este acto jurídico no había sido reconocido por muchas autoridades como parte del cumplimiento de las obligaciones urbanísticas, generando por supuesto que predios que tenían esa condición de urbanizados se declararan no urbanizados, con el agravante que esto significa en términos del desarrollo por construcción. Por otro lado, en esta misma definición se hizo un elemento muy importante alrededor de aquellos sectores antiguos, es decir, aquellos sectores que se desarrollaron sin licencia de urbanización, pero que fueron fruto de un proceso de desarrollo progresivo a lo largo de los años. En este sentido, el decreto reconoce sus sectores antiguos, pero también reconoce aquellos desarrollos que fueron fruto de un desarrollo progresivo a través de un mejoramiento integral culminado, o aquellos que fueron legalizados y que cumplieron todas sus obligaciones, de tal manera que se incorporan también ya en la condición de suelo urbanizado. Y finalmente, un tema muy importante que es aquellos que se refieren a los desarrollos incompletos que posteriormente cumplieron con sus obligaciones urbanísticas en una licencia de urbanización en la modalidad de saneamiento. Acordémonos que ya la reglamentación había reconocido la posibilidad del saneamiento de urbanismos incompletos
cuando estos habían adelantado hasta el 80% de la obra y faltaban el 20 o menos por ciento de la obra, pues en este caso se incorporan esos predios que por virtud del saneamiento obtuvieron esa culminación de obras como áreas o predios ya urbanizados. Efectos fundamentales de esta definición, pues que pasan al tratamiento urbanístico de consolidación, que a esos predios se les origina el derecho adquirido para el desarrollo por construcción de las áreas útiles resultantes con base en las normas originales de la urbanización y, por supuesto, un elemento también muy importante, y es que sobre las áreas útiles se pueden obtener licencias de construcción sobre la base que ya no requieren obligaciones de carácter urbanístico distintas a las que se ejecutaron inicialmente. Segunda definición importante, área o predio parcelado. Esta definición de área o predio parcelado pues constituye también un avance normativo importante. Acordémonos que las parcelaciones son aquellas que se obtienen, o la necesidad de la licencia de parcelación se obtiene sobre el suelo rural o suelo suburbano. En este tipo de suelos el desarrollo se orienta a que haya autoprestación de los servicios públicos domiciliarios, por supuesto a que hayan cargas de cesiones de espacio público, pero que las áreas resultantes se desarrollen en los usos e intensidades de uso que se encuentran permitidos en el suelo rural y suburbano. Pero por supuesto que en el suelo rural y suburbano también es importante la seguridad jurídica. Y en este sentido, la definición incorpora que es un predio ya parcelado aquel que se encuentra dentro de esta tipología de suelo en los que se segregaron ya las áreas destinadas para espacio público y se culminaron las obras de dotación necesarias en materia de vías públicas y servicios públicos que, insisto, pueden ser a través de autoprestación de servicios públicos, y se hicieron entrega de esos elementos de espacio público a las autoridades competentes. Pero, por supuesto que genera una condición fundamental, y es que como no existía esta categoría, pues la categoría de área o predio parcelado en estas condiciones, pues también origina un derecho adquirido sobre las áreas útiles resultantes, de tal manera que el decreto reconoce que sobre el suelo rural y suburbano también se produce la teoría del derecho adquirido para las áreas ya parceladas, con el objeto que las áreas útiles resultantes de ahí en adelante o en vigencia de la parcelación, pero ya en este caso ya una vez parcelado, puedan obtener licencias de construcción con base en las normas urbanísticas de usos y edificabilidades e intensidades de uso que fueron expresadas en la licencia de parcelación. Por otra parte, tenemos dentro de las definiciones un avance importante en lo que se denomina el área o predio incorporado al perímetro urbano. ¿Por qué esta definición era importante y por qué las expresiones que se incorporaron en la definición son importantes? Porque durante la vigencia de un plan de ordenamiento territorial, pues hay suelos que no estaban categorizados como suelos urbanos, pero por virtud precisamente de la ejecución de ese plan de ordenamiento territorial y de los instrumentos que lo desarrollan y complementan, y por supuesto de las actuaciones urbanísticas sobre ese territorio, hay suelos que dentro de esa vigencia se incorporan legal y legítimamente al perímetro urbano. Es el caso, por supuesto, de los suelos de expansión urbana decretados en el plan de ordenamiento territorial, que han adelantado planes parciales. En este caso, la definición original que se encontraba expresada, pues se señalaba que se encontraba o se entendía que se incorporaban al perímetro urbano cuando acreditaran la calidad de áreas urbanizadas, es decir,
cuando se hubieran culminado la ejecución de las obras de urbanización y las dotaciones a cargo del urbanizador y que se haya hecho entrega de las áreas de cesión respectivas a las autoridades competentes y por supuesto las obras de servicios públicos a las empresas de servicios públicos. Pero la condición adicional que trae el decreto es que además se entiende incorporado cuando se haya efectuado el pago de compensaciones de cesiones obligatorias en dinero, cuando esto por supuesto haya sido permitido por el plan parcial y por los instrumentos que lo desarrollan, de tal manera que en este caso pues simplemente acreditando el pago se generaría el efecto de la incorporación al perímetro urbano. Ahora, es muy importante señalar que tal vez el gran avance que tiene este artículo es el que se encuentra consagrado en el parágrafo, que señala que para efectos catastrales se entiende que los predios hayan sido incorporados al perímetro urbano cuando hayan obtenido la licencia de urbanización, por supuesto, previo plan parcial, ejercido esos derechos y cumplido las obligaciones determinadas en la licencia, solamente teniendo en cuenta el proceso de entrega material de las cesiones. En este caso se consideran parte del suelo urbano y en ese sentido la información catastral del municipio deberá orientar el cobro de los gravámenes originados en esa condición catastral, teniendo en cuenta que ya no es necesario la entrega para efectos catastrales. ¿Esto por qué es un avance importante? Pues porque existían muchos casos a lo largo y ancho del país de desarrollos que se han adelantado con planes parciales o con otros instrumentos de planificación urbana que, a pesar de haber desarrollado todas las obras de urbanismo, pero que sobre ellas, por razones en algunos casos relacionados con falta de agilidad en los trámites por parte de los municipios, no se habían logrado las entregas y escrituraciones de estas áreas de cesión, pues este artículo ya genera que solamente el hecho de que se hayan ejecutado las obras le imprime la condición de perímetro urbano y se entienden suelos incorporados al perímetro urbano. Ya pasando a otro tema importante y saliéndonos de las definiciones, dentro del decreto se creó un capítulo muy importante que es lo que podemos denominar una nueva regulación en el entendimiento de lo que son los sistemas de reparto de cargas y beneficios. Todos ustedes saben que los sistemas de reparto de cargas y beneficios hoy en día han venido siendo incorporados en todos los planes de ordenamiento territorial en el país y en los instrumentos que lo desarrollan y complementan, por supuesto, fundamentalmente, entre otras cosas, en planes parciales. Pero se ha venido tomando una dirección de los repartos de cargas y beneficios de alguna manera subjetiva por virtud de cada uno de los municipios o distritos, tomando cada cual decisiones que a veces son bastante contradictorias entre sí. Para estos efectos, esta regulación que se incorporó dentro del decreto 1783 generó varios elementos importantes. Uno primero es, pues por supuesto, algo que viene ya desde la ley, y es que todos los planes de ordenamiento territorial y los instrumentos que lo desarrollan deben, no es una posición facultativa, sino obligatoria. Deben, utiliza la expresión la ley y por supuesto la utiliza el decreto, deben establecer mecanismos que garanticen el reparto equitativo de las cargas y beneficios derivados del ordenamiento del desarrollo entre los respectivos afectados. Pero hace unas precisiones muy importantes. La primera es que en el caso de las áreas de habilitación urbanística de predios a cargo de los propietarios, sobre todo o fundamentalmente en las áreas de desarrollo de suelo urbano y en los suelos de expansión urbana sujetas, por supuesto, al tratamiento de desarrollo, la distribución de las cargas urbanísticas generales
solo se puede hacer mediante sistemas de repartos equitativos de cargas y beneficios que contengan la asignación de edificabilidad adicional o una mayor intensidad de uso en equivalencia a la participación de los propietarios en dichas cargas. Y eso, por supuesto, imprime dos elementos fundamentales. La primera, que la carga general, que no es una obligación del urbanizador, sino que es una obligación de la ciudad, puede ser asumida por el desarrollador, puede ser asumida por el propietario de la tierra, siempre y cuando por esa asunción se le restablezca, se le equilibre en las cargas públicas, otorgándole unos beneficios que, por supuesto, como deben ser equilibrados, deben ser equivalentes al costo de la carga. Es decir, que con ese beneficio adicional yo reciba la rentabilidad necesaria para pagar una carga a la que inicialmente no estaba obligado. Esa es una decisión muy importante. La segunda, que por supuesto también viene de varias circunstancias que pueden haberse presentado en desarrollos urbanísticos y sobre todo en planes de ordenamiento territorial y planes parciales a lo largo del país, es el tema que esos sistemas de repartos de cargas y beneficios deben encontrarse fundamentados en documentos técnicos de soporte que los sustenten. Y en este sentido, esos documentos técnicos de soporte tienen que demostrar que ese sistema garantiza el equilibrio entre el beneficio urbanístico y la carga urbanística correspondiente. Esto es trascendental. Esto es trascendental porque esto quiere decir que un plan de ordenamiento territorial simplemente no puede salir a establecer un sistema de reparto de cargas y beneficios diciendo que para el tratamiento de desarrollo o para otros tratamientos urbanísticos, como se ha venido haciendo en algunos casos, el desarrollador o el propietario de la tierra tiene que pagar cargas generales en unas cifras que revisadas pues no obedecen a análisis económicos del valor del suelo, a análisis económicos del valor de la carga, para que se pueda imprimir sobre ellos la tranquilidad que se está haciendo un reparto equilibrado. Y significa, por supuesto, que también en los decretos reglamentarios y en los planes parciales, esa sustentación técnica y económica esté contenida en los documentos técnicos de soporte. Dicho de otra manera, a través de este decreto, la legalidad de los sistemas de reparto de cargas y beneficios va a estar supeditada al origen del documento técnico de soporte que pueda demostrar de manera fehaciente que hay un equilibrio entre la asunción de la carga y la contraprestación del beneficio otorgado. Por otro lado, hay un elemento fundamental y es que las cargas asumidas dentro de un sistema de reparto de cargas y beneficios no pueden ser objeto de recuperación del Estado por un mecanismo adicional. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir en concreto que se elimina la posición que venía sucediendo en algunas partes de lo que nosotros denominamos la doble carga. Y es que se cobraba carga urbanística y con esa carga urbanística general que yo asumía, obtenía un beneficio, pero después ese mismo beneficio me lograban con plusvalía o me lograban con otras herramientas como otras herramientas fiscales. Entonces es muy importante esta parte del artículo porque pone fin a las interpretaciones normativas alrededor de que las plusvalías se cobraban sobre la edificabilidad adicional que originaba el reparto de cargas y beneficios. Y finalmente, un elemento sustancial en esto, y es que la obtención de los beneficios urbanísticos como consecuencia de un sistema de reparto de cargas y beneficios
en los bienes o sectores de interés cultural o sus predios vecinos ubicados dentro de su área de influencia, deben cumplir con las reglas de los planes especiales de manejo y protección. Esto es muy importante porque esta regla impresa en el decreto lleva a que los planes especiales de manejo y protección, tanto del orden nacional como de los órdenes municipales o distritales, incorporen también sistemas de reparto de cargas y beneficios que permitan que tanto los bienes del área afectada declaratoria como las áreas de influencia puedan recuperar esa imposición de carga a través de mecanismos que garanticen un reparto equitativo, de tal manera que estos instrumentos pueden generar condiciones adicionales que le permitan a sus propietarios recuperar esas cargas. Entonces, digamos que en este tema sustancial hay un avance muy importante, en materia de el entendimiento que debe existir sobre estos sistemas y mecanismos de reparto de cargas y beneficios que, valga decirlo, han resultado bien importantes para las ciudades, pero que en algunos casos se han aplicado de manera equivocada, y por eso era tan importante que esta norma los aclarara para el buen entendimiento de los municipios y, por supuesto, de los desarrolladores. Otro tema fundamental en este proceso es el tema de la de la erradicación de documentos en materia de los mal llamados permisos de preventa. Esto es muy importante porque pues ya la ley venía diciendo que no se requieren permisos de venta. Ya los decretos reglamentarios en Colombia habían sido insistentes en señalar que la erradicación de documentos para efectos de desarrollar proyectos urbanísticos no significaba un trámite administrativo que debía culminar con un acto administrativo. Sin embargo, pues a pesar de eso, la realidad en términos de lo que había venido sucediendo en general en los municipios y distritos es que en muchos de ellos se sigue insistiendo con la teoría del permiso de ventas. Para estos efectos, el decreto expresamente señaló que una vez que uno presenta los documentos señalados en los términos del artículo 71 de la Ley 962 de 2015, que fue modificado por el artículo 185 del decreto 019 de 2012, la fecha de erradicación de esos documentos será la fecha de la erradicación del último documento exigido. 1. 2. Las autoridades no pueden exigir ningún otro documento adicional, son esos que están señalados en la ley. Y 3. No debe expedirse ningún acto administrativo. Aquí no hay una actuación administrativa que culmine con un acto administrativo, no se requiere que se expida un acto administrativo que dice que se permite las ventas, sino que simplemente a partir de la erradicación se cumple con la obligación. Y la ley y por supuesto el decreto son claros en señalar que este es un procedimiento no de permiso, no de autorización, sino que es un régimen de publicidad, de información. La obligación que se genera con claridad es para los municipios, y es que una vez radicado todos los documentos de que trata la ley, pues a partir de ese momento la autoridad los va a publicar, los va a hacer públicos con el objeto de que cualquier eventual comprador los conozca y esté informado sobre las condiciones del proyecto y el cumplimiento del proyecto con sus obligaciones legales. Ese es el objetivo fundamental y no una autorización. Y finalmente una cosa que pues resulta también trascendental en la vida natural de los proyectos urbanísticos con relación a este tema de la erradicación de documentos, y es que pues claro hay una obligación fundamental del desarrollador de proyectos en el sentido que si hace cambios en esos documentos o hace cambios en la estructura del proyecto, tiene que volver a radicar e informar ese cambio, y nace la obligación, por supuesto, por parte
del municipio de generar publicidad sobre esos cambios. Siempre con el fin fundamental de garantizarle a los eventuales compradores el acceso a información oficial. No tiene ningún otro fin, no tiene el fin de que ellos hagan un estudio pormenorizado del fondo del proyecto para expedir un acto administrativo. Otro tema importantísimo de este decreto es el tema de las licencias de urbanización y de parcelación en la modalidad de saneamiento. Ustedes saben que esta es una modalidad que introdujo la reglamentación en Colombia, bien importante, porque a lo largo de los años se venían desarrollando proyectos urbanísticos que por alguna razón, por razones económicas, por razón de los propios trámites administrativos, una vez vigente una licencia de urbanismo, pues pasaba el término de vigencia de la licencia con sus prórrogas y a veces con sus revalidaciones y prórroga, y no había sido posible terminar la obra de urbanización o terminar la obra de parcelación. Y por eso pues se introduce la licencia de saneamiento como una autorización para poder terminar la ejecución de vías, de parques o de infraestructura de servicios públicos domiciliarios o en general las áreas de cesión, cuando la ejecución de estas obras se encontraba en un 80%, es decir, cuando faltaba un 20%. El origen fundamental había sido el que no se hubiera ejecutado la obra de urbanismo en su totalidad. Pero eso dejaba de largo muchos casos a lo largo del país en donde la obra se hubiera podido haber ejecutado, pero no se había hecho entrega material o jurídica de las áreas de cesión. Y eso dejaba sin consolidación urbanística una gran cantidad de proyectos. Bajo este criterio, pues este decreto lo que hace es incorporar dentro de esa modalidad de licencia de saneamiento el que no se hayan culminado estos trámites o estos procedimientos, y en este caso lo que se logra a través de la modificación es que yo pueda obtener licencia de saneamiento para efectos de la entrega y escrituración de esas áreas de cesión. Por supuesto, aquí hay unos elementos importantes, y es que hay unas limitaciones en la licencia de saneamiento, y es que la licencia de saneamiento no puede de ninguna manera modificar las condiciones originalmente establecidas en el espacio público, salvo una introducción del decreto que es bien importante, y es que se dejan a salvo esos cambios que se han originado en las áreas de cesión por virtud de las modificaciones de planos catastrales o de las coordenadas geográficas en el municipio y distrito, que de pronto hacen que hubiese existido un movimiento en la localización de esas áreas de cesión sin que las condiciones fundamentales de las áreas de cesión cambien. En este caso es posible en la licencia de saneamiento ajustar estas coordenadas, ajustar estos linderos sin afectar las áreas útiles resultantes, y en ese sentido lograr el saneamiento y la entrega y escrituración de esas áreas de cesión. Y muy importante en los saneamientos, para dejar claro, porque pues esta era una duda que persistía en el pasado, es absolutamente claro que a través de un saneamiento no se pueden autorizar obras distintas de intervención a las que se encontraban establecidas, y tampoco se pueden trasladar o compensar obligaciones urbanísticas que eran originarias de la licencia de urbanismo o de parcelación original. Con todo, digamos que esto es un avance muy importante para efectos de lograr sobre todo procesos de escrituración y entregas de áreas de cesión. Pasando a las licencias de construcción y sus modalidades, pues en términos generales la licencia de construcción, sus definiciones, etcétera, quedaron iguales, pero digamos que hay unas modificaciones muy importantes en estos temas que arrancan por un tema sustancial, y es que todos los procedimientos de licencias urbanísticas, incluyendo por supuesto sus prórrogas, sus modificaciones y sus revalidaciones, se incorporan a través del medio virtual. Es decir,
Ya el decreto reconoce la virtualidad, el trámite electrónico de todos estos procedimientos, de tal manera que de manera expresa se permite la firma de los formularios, la firma de los documentos, la firma de las radicaciones, las notificaciones por medios electrónicos, de tal manera que las condiciones sustanciales de los proyectos en términos del procedimiento ya no requieren pues presentaciones personales o la entrega directa de los documentos. Entonces pues el reconocimiento de la condición de las licencias de construcción en términos de los procedimientos virtuales pues genera por supuesto un proceso de certeza jurídica alrededor de estos trámites. Pues hay unos elementos bien importantes respecto de los plazos de estas licencias urbanísticas que básicamente se encuentran señalados para las licencias de urbanización por etapas y el proyecto urbanístico general. ¿Cuáles fueron esas modificaciones importantes? Una primera, se acaba con la confusión de que yo puedo tener un acto administrativo independiente de plan general urbanístico de las licencias de urbanización. El decreto de manera expresa señala que no se puede aprobar un plan general urbanístico por etapas sin la aprobación de la primera etapa. Entonces, primer tema sustancial, de tal manera que siempre el plan general urbanístico estará atado a las etapas. Segunda regla, importantísima. Ya no se puede devolver en las etapas, es decir, el decreto señala que cuando yo tengo un plan urbanístico, un plan general urbanístico, un proyecto urbanístico por etapas, la vigencia de cada etapa y sus revalidaciones me da lugar a que pida la siguiente etapa y sus revalidaciones. Pero una vez que se ha obtenido una licencia de vigencia de una de las etapas, ya no puedo devolverme atrás porque el decreto señala que la vigencia máxima del plan general urbanístico será la suma de las vigencias de las etapas aprobadas en el PGU más sus prórrogas o revalidaciones en caso de que existieran, de tal manera que yo ya no puedo, no se podrá devolverse en una etapa pretendiendo generar una vida de un plan general urbanístico durante muchos años, devolviéndome en cada etapa o repitiéndome en las etapas. Sin embargo, si uno lo ve en la realidad, pues no debe ser necesario. Y pongamos el ejemplo de un proyecto urbanístico de 4 etapas con un plan general urbanístico de 4 etapas. Pues cada etapa del proyecto urbanístico va a tener, con la modificación que anticipo, que también tiene el decreto, y es que las licencias se ampliaron en su vigencia. Si yo tengo una vigencia de ya no 24, sino 36 meses, prorrogables por 12 más, con una revalidación adicional de otros 36 más 12, pues en la realidad tengo el tiempo suficiente para poder ejecutar cada una de esas etapas y originar el derecho adquirido de las normas urbanísticas del desarrollo por urbanización y el derecho adquirido para construir las áreas útiles resultantes durante todo ese tiempo. Un proyecto de 4 etapas, pues perfectamente con todo el proceso de licencia inicial, prórrogas y revalidaciones podría perfectamente originar 36 años de vida en vigencia de las licencias de urbanización y por supuesto de los derechos adquiridos. Por otro lado, las condiciones en materia de cómo se aprueban cada etapa siguen siendo las mismas. Hay que garantizar el acceso a cada una de las etapas, la prestación de los servicios públicos y por supuesto habrá que garantizar el cumplimiento de las cargas y obligaciones urbanísticas de cada una de esas etapas. Por el otro lado tenemos una condición fundamental en materia de los documentos que se deben solicitar o se requieren para la solicitud de licencia y sus modificaciones, y es que el decreto expresamente señala que los documentos, sin perjuicio de los documentos que se establezcan para el cumplimiento de las radicaciones
en la licencia, hay un elemento fundamental, y es que se aclara que las licencias urbanísticas deben estudiarse y resolverse exclusivamente con base en los requisitos fijados en la resolución expedida por el Ministerio. Otra modificación fundamental, incorporación de áreas públicas. Yo creo que este es un tema trascendental de este decreto. Veníamos a lo largo y ancho del país sufriendo con este tema de la incorporación de áreas públicas en procesos de urbanización, y se resuelve a través de unas reglas bien importantes. La primera, que se ratifica que el espacio público resultante de los procesos de urbanización o de parcelación y construcción se incorpora con el solo procedimiento del registro de la respectiva escritura pública de protocolización de ese urbanismo, parcelación o construcción en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, en la cual, por supuesto, en la escritura se hallan, conforme a las licencias, segregado las áreas públicas y las áreas privadas resultantes de ese desarrollo, con todo lo que eso significa, localización, áreas, linderos, etcétera, etcétera. Esa escritura pública debe incluir la cláusula de que esas sesiones, por supuesto, tienen condición resolutoria, en el sentido que se resolverán si el proyecto urbanístico no se desarrolla o no se hacen las dotaciones necesarias a esas zonas de carácter público. Pero viene el tema más importante, y es que si yo hice la protocolización y en el folio de matrícula inmobiliaria van a aparecer, a partir de la protocolización y su registro, como áreas públicas, pues teníamos el problema que cuando modificábamos los urbanismos o queríamos modificar los urbanismos durante la vigencia del urbanismo, no se podía hacer porque se interpretaba que, por ser ya áreas públicas, debía comparecer el municipio distrito a la licencia de urbanismo, o peor aún, que no se podía hacer porque requerían, en algunos casos daban la interpretación que se requería la aprobación del Consejo para la relocalización de las áreas de cesión. Este artículo resuelve el problema y señala con toda la claridad que cuando sea necesario, en vigencia del urbanismo, modificar las áreas de cesión, las áreas de espacio público, por virtud de la modificación de la licencia de urbanización, procede sin la participación del municipio distrito, y procede la escritura pública de modificación de la licencia urbanística, a través de la cual se relocalizan las áreas de cesión sin la necesidad de la comparecencia del municipio distrito. Entonces, este artículo ya garantiza el derecho pleno a modificar los urbanismos en vigencia de los mismos sin necesidad de la autorización por parte del municipio o del distrito. En materia de vigencias de las licencias, que por supuesto también fue uno de los elementos más importantes de este decreto, hay que decir que la vida natural de los procesos de desarrollos constructivos pues venía demostrándose en el tiempo que era demasiado corta en términos de las vigencias de las licencias, porque todo el proceso de desarrollo de urbanización y el desarrollo por construcción, dado que no se podían ejecutar simplemente con la obtención de licencia, sino que una vez obtenida la licencia había que obtener datos técnicos de servicios públicos, incorporación de áreas dentro del perímetro urbano, incorporaciones de los proyectos urbanísticos en los planes oficiales de los municipios o distritos, aprovechamientos forestales, etcétera, etcétera, etcétera. Pues realmente las vigencias de las licencias, mientras se hacían todos estos trámites para poder arrancar la obra, estaban generando un problema muy serio en el derecho adquirido, por cuanto la realidad de los proyectos había rebasado las vigencias de las licencias. Y en este sentido, pues este decreto resuelve el problema de manera clara, señalando que las vigencias de las licencias urbanísticas se modifican a lo largo y ancho del país de la siguiente manera. Lo primero, todas las licencias de urbanización, bien sea en la modalidad de desarrollo o en la modalidad de reurbanización,
todas las licencias de parcelación y todas las licencias de construcción de obra nueva, con sus revalidaciones para todas estas clases y modalidades de licencias, su vigencia pasa de 24 meses a 36 meses con 12 meses de prórroga. Eso quiere decir que en una licencia de urbanización, de parcelación o de construcción de obra nueva, yo ya tengo la vigencia de 3 años, prorrogables por 12 meses, por un año más, es decir, 4 años iniciales, y si ejecuto el 50% de la obra de urbanización o de la estructura portante en caso de licencias de construcción, tendré derecho a revalidación por otros 3 años, prorrogables por 12. Es decir, podemos tener vidas de licencias de 8 años entre las originales, las prórrogas y las revalidaciones. En el caso de las urbanizaciones en modalidad de desarrollo o reurbanización, que tengan también licencia de construcción, es decir, las que llamamos licencias de desarrollo integral, la vigencia pasa de 36 meses a 48 meses con los 12 meses de prórroga. Entonces, cuando tengo urbanismo más construcción, ya voy a tener 4 años iniciales, más un año de prórroga, 5 años, más 4 años de revalidación, más 12 meses de prórroga. Es decir, podría tener un desarrollo de estos en 10 años. Muy importante también decir acá, estas nuevas vigencias de licencias se producen efectos jurídicos a partir de la publicación del decreto. ¿Eso qué quiere decir? Que yo no puedo aplicar estas vigencias a licencias de urbanización o de construcción que venían vigentes antes del decreto. ¿Qué puedo hacer si quiero acogerme a estas nuevas reglas? Pues tendría que renunciar a la licencia anterior y volver a sacar una licencia con base en estas condiciones. En materia de entrega material de áreas de cesión también hay un tema importante, y es que desde el punto de vista del tiempo o de los efectos jurídicos del plazo que tiene la administración para acudir a la famosa acta de visita para la entrega material de áreas de cesión, pues se establece que una vez solicitada por escrito por el interesado a la administración la solicitud para que se reciban esas áreas de cesión, la administración debe dentro de los 5 días siguientes manifestar la fecha de la visita, que deberá ser realizada entre los 30 días siguientes calendarios a partir de la radicación. Si transcurren 2 meses sin que se realice la inspección de manera injustificada o que se dilate la entrega y recepción de esas áreas de cesión, entonces el decreto lo que genera es que se deben iniciar las investigaciones disciplinarias contra los funcionarios. Es decir, lo que hace realmente el decreto es poner una condición de falta disciplinaria el que pasados 2 meses después de la solicitud para que se reciban las áreas de cesión no se proceda a su recepción por retardos injustificados de la administración. Esto, por supuesto, debe producirnos la posibilidad de sacar adelante las entregas de las áreas de cesión en menos tiempo del que hoy ordinariamente tenemos. Y finalmente tenemos un tema alrededor de la vigencia, de cuándo se pide las prórrogas en las vigencias de las licencias. Anteriormente pedíamos la prórroga dentro de los 30 días anteriores al vencimiento de la licencia. Ahora queda es que las prórrogas se deben solicitar a más tardar 30 días hábiles antes de su vencimiento. Es decir, ya no es dentro de los 30 días, sino antes de los 30 días de vencimiento. ¿Por qué razón? Fundamentalmente porque lo que venía sucediendo es que se radicaba una prórroga 1 o 2 días antes del vencimiento. La autoridad administrativa no se podía pronunciar en cuestión de horas, a lo mejor se pronunciaba 15 días después, y mientras se pronunciaba la administración, el proyecto se quedaba sin vigencia de licencia, con un agravante, y es que ese término de vigencia se perdía, porque la prórroga se daba a partir de la fecha del vencimiento del plazo anterior. Entonces, con esta modificación se logra
que al radicarse 30 días hábiles antes del vencimiento, la prórroga, el acto administrativo salga antes de que se venza la licencia, de tal manera que haya solución de continuidad en la ejecución de las obras y que no se pierdan esos tiempos en materia de las vigencias de las licencias. Como ustedes pueden ver, este es un decreto bien importante, hay que seguirlo trabajando y esperamos poder coger temas específicos posteriormente para poder profundizar en temas de cada una de las cosas que he hablado hoy. Esto es un simple resumen de todo lo que contiene el decreto, pero vale la pena que más adelante puntualicemos en temas sustanciales de cómo se deben aplicar este tipo de herramientas ya en casos específicos. Muchas gracias.